Bueno, continuamos con la etapa de descontextualización, donde se desarrollan los centros de aprendizaje. Esta etapa está muy relacionada con la estructuración que nosotros hemos venido trabajando en nuestras guías de aprendizaje o en las planeaciones durante años anteriores. Entonces, para este módulo B, grado primero, número 3, denominado la situación problema la piñata de números, vamos a trabajar el centro de aprendizaje número 1, llamado lluvia de tomates, enmarcado en el pensamiento numérico. Trabajaremos los estándares 1, 2, 8 del pensamiento numérico y trabajaremos los DBA 1, 2 y 3. La temática relacionada con los números menores que 100, con la suma y resta que tiene que ver con situaciones aditivas de comparación, de transformación de parte todo, y algunos conceptos en cantidades como más que, menos que, entre otros. Entonces, importante también tener en cuenta la malla de aprendizaje porque nos relaciona o nos muestra la coherencia horizontal entre los estándares desde primero a tercero, incluso grado cuarto y quinto. Importante también para nosotros describir o comprender cuáles son esas evidencias de aprendizaje que nos ayudan a evaluar a nuestros estudiantes sobre los aprendizajes que se les están trabajando. Entonces, también la matriz de referencia hay que tenerla en cuenta, sobre todo pues en cuanto a las competencias, los componentes, los aprendizajes y las evidencias. Por ejemplo, para el grado tercero, dentro del pensamiento numérico variacional, el aprendizaje es resolver problemas aditivos rutinarios de composición y transformación e interpretar condiciones necesarias para su solución. Y aquí están las respectivas evidencias. Por ejemplo, interpretar las condiciones necesarias para solucionar un problema aditivo de transformación, solucionar problemas aditivos rutinarios de transformación, interpretar condiciones necesarias para solucionar un problema aditivo de composición, solucionar problemas aditivos rutinarios de composición. Entonces, aquí tenemos una palabra rutinaria que más adelante vamos a aclarar. Entonces, en cuanto a la competencia, debemos saber que las competencias matemáticas específicas obedecen a una reorganización de los procesos matemáticos. Estos procesos son formular y resolver problemas, modelar procesos y fenómenos de la realidad, comunicar, razonar y formular, comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos. Estos son los procesos que se reorganizan, ¿verdad?, en las tres competencias. En la competencia de comunicación, donde tenemos las acciones de comunicar y modelar, la parte de competencia de resolución de problemas y la competencia de razonamiento. Entonces, las acciones comprender, conjeturar, explicar, descubrir, contrastar y analizar permiten sintetizar la competencia de razonamiento. Si nosotros queremos o necesitamos ampliar un poco más sobre esto, me escriben en los comentarios y podemos hacer un video donde hablemos sobre esto específicamente. Bueno, el componente o los componentes del conocimiento obedecen a una reorganización de los tipos de pensamiento matemático. Entonces, sabemos que tenemos 5 pensamientos, pero aquí se han reorganizado y tenemos el componente numérico variacional, donde incluyen lo referido al pensamiento numérico y al pensamiento variacional. El componente espacial métrico, pues pensamiento espacial y pensamiento métrico. Y por último, el componente aleatorio, donde se ha capturado lo relativo al pensamiento aleatorio. Como les decía, si necesitamos ampliar un poco más sobre estos temas, me escriben en los comentarios y haremos una sesión especial para ello. Bueno, entonces lo que tiene que ver con los aprendizajes, pues sabemos que corresponde a los conocimientos, capacidades y habilidades de los estudiantes, atendiendo a la pregunta, ¿qué procesos esperamos que adquiera el estudiante frente a las acciones pedagógicas propuestas en una evaluación, situación o contexto determinado? Y la evidencia, pues son los productos que se pueden observar y comprobar para verificar los desempeños o acciones a los que se refieren los aprendizajes. Bueno, continuamos entonces y vemos que se habla tanto en el aprendizaje como en las evidencias de problemas rutinarios. Entonces, los problemas rutinarios, según Barudi, son aquellos, ¿verdad?, en que los datos y la incógnita están claramente especificados. Hay una única solución y el camino para obtenerla es fácilmente deducible.
Mientras que los no rutinarios encontramos que la información que se suministra o no es suficiente o hay datos que sobran. Existen distintas estrategias de resolución y pueden existir distintas soluciones o bien no tener solución alguna. Estos problemas son muy interesantes porque nos incitan a reflexionar, a buscar otros datos, estrategias y técnicas satisfactorias de solución. Acotamiento de las posibles soluciones o identificación del problema sin solución. Entonces aquí tenemos una tabla donde vemos los tipos de problemas y algunas características de ellos. Por ejemplo, los rutinarios son típicos, tienen una solución simple, mientras que los no rutinarios son abstractos, subjetivos y requieren una estrategia para resolverlos. Bueno, aquí algunos ejercicios no rutinarios, por ejemplo, el número 2 dice si n es un número natural, ¿para qué valores de n la expresión 1 más 11n sobre 2n menos 1 es un entero? ¿Sí? O el número 4 que dice que determinemos el cociente entre el área del círculo y el área de ese cuadrado. Entonces, como para poner un ejemplo y entender la diferencia entre un ejercicio rutinario y uno que no lo es. Bueno, entonces entramos a los centros de aprendizaje y vamos a ver que hay una serie de subetapas dentro de esta etapa llamada de descontextualización. Y vemos que hay varios centros de aprendizaje. Tenemos el centro número 1, la lluvia de tomates, que es el que vamos nosotros a trabajar. Y tenemos los demás centros, el centro 2, 3, 4. Y es importante porque en esta tabla nos van a dar la subetapa que viene siendo cada uno de los centros, los objetivos dentro de cada uno de los centros y el material que vamos a necesitar para poder trabajar en este centro de aprendizaje. Entonces hay que leer muy bien y tener todo disponible antes de iniciar a trabajar en el centro. Ahora, si la situación problema presenta un reto para los estudiantes, pues generará en ellos la necesidad de aprender algo nuevo para poder resolverlo. Entonces, en estos centros de aprendizaje es donde se adquieren esos conocimientos. Como les decía, se deja temporalmente a un lado el contexto de la situación problema. Aquí se fomenta el uso del material manipulativo, como les decía, es una estrategia o una heurística, en este caso de visualización. Va a ser la herramienta didáctica para construir y afianzar los conceptos, el desarrollo de los procesos de pensamiento y la comprensión de aquellos procedimientos matemáticos, generando procesos preliminares y en ocasiones paralelos a la simbolización. Durante cada centro se realizan actividades de interacción grupal. Recuerden que hicimos algunas actividades de interacción individual, entonces aquí vamos a hacer lo que se llama dentro de las teoría de las situaciones didácticas una situación de formulación, en las cuales se da inicio a la construcción de los conceptos asociados al centro. Aquí estas actividades se acompañan por momentos de reflexión para institucionalizar los aprendizajes adquiridos. Luego de las actividades grupales se da un espacio individual a partir del cual cada estudiante va a registrar la solución, ¿sí? O la consolidación de su aprendizaje mediante los ejercicios y preguntas. Después, esto en la hoja lo que estoy aprendiendo. Más adelante veremos a qué obedece esta parte. Sigue una fase de ejercitación en la cual cada estudiante gana confianza en sí mismo, desarrolla fluidez para resolver problemas, se ejercita y después habrá espacios donde se alternarán momentos de discusión en pareja sobre sus propuestas individuales. Finalmente se realiza una evaluación en la cual se presenta una situación contextualizada que ha de ser resuelta utilizando los conceptos y procedimientos construidos y aprendidos en el centro. Es decir, desencadenamos en una situación de aplicación, que más adelante pues las veremos con detalle. Bueno, entonces cada centro de aprendizaje comienza con una descripción muy breve de las actividades que van a realizar los estudiantes, muestra los objetivos de aprendizaje, muestra la lista del material manipulativo, ¿sí? En esta parte pues se encuentran los cuadernillos de los estudiantes y bueno, a continuación vamos a ver la estructura general de estos centros de aprendizaje. Ellos están divididos en 4 sesiones. La primera sesión pues donde se da la enseñanza explícita o empieza la enseñanza explícita a través de todo este centro de aprendizaje. Aquí pues se hace una inducción a estas actividades y se demuestra el uso del material manipulativo. Viene el primer desarrollo, donde se dan actividades grupales de exploración de conceptos utilizando el material manipulativo. Se regresa nuevamente
a los aprendizajes, se discute sobre lo que se aprendió. En la segunda sesión nuevamente se regresa a lo aprendido en la sesión anterior. El segundo desarrollo permite la repetición a mayor profundidad de lo aprendido y llegamos al punto número 4 dentro de este centro de aprendizaje, que es lo que estoy aprendiendo. Entonces aquí se dan los primeros registros escritos de lo que se ha ido aprendiendo en el centro mediante ejercicios y preguntas. La tercera sesión habla de ejercitación, donde se dan los problemas de práctica para desarrollar la rapidez, la precisión y la confianza. Y por último, la situación de aplicación, donde se evalúan los aprendizajes alcanzados y la transferencia a otros contextos matemáticos. Bueno, entonces hablemos un poco de la enseñanza explícita. Recuerden que esta parte de los centros de aprendizaje obedece a la estructuración, donde se da la conceptualización, es decir, de acuerdo con Morales, es el desarrollo y construcción, además de la ordenación de aquellas ideas que se obtienen a partir de experiencia y de la comprensión de lo que nos rodea. Vamos a entrar a eso, a la conceptualización. Hay una conceptualización desde lo descriptivo, donde se va a tener en cuenta un vocabulario, un contenido disciplinar, los conceptos y los procesos. Después tenemos la modelación, que de acuerdo con Cormier y Cormier se define el modelado como el proceso de aprendizaje observacional, donde la conducta de un individuo o grupo, el modelo, actúa como estímulo para los pensamientos, actitudes o conductas de otro individuo o grupo que observa esta ejecución del modelo. Entonces, también tenemos en cuenta dentro de la enseñanza explícita del docente, lo que vamos nosotros a definir como estas evidencias o enseñanza basada en la evidencia. Esta es la enseñanza explícita. Entonces, la primera parte de la enseñanza explícita es tener unos objetivos muy claros. Los objetivos de la lección siempre deben explicarle a los alumnos lo que ellos necesitan entender y lo que van a ser capaces de hacer al final de la lección. Es importante también mostrar y explicar. Básicamente explicar conlleva a compartir información o conocimiento con tus alumnos, mientras que mostrar conlleva a modelar cómo hacer algo. Entonces, una vez que se tenga claro lo que los estudiantes necesitan saber y lo que deben ser capaces de hacer al final del proceso, se les explica lo que necesitan llegar a saber y mostrarles cómo se hacen esas cosas que quieren que ellos sepan hacer. Bueno, algunas aclaraciones del material manipulativo. Es muy importante que nosotros lo leamos con claridad porque cada centro tiene un material diferente. Como habíamos hablado al inicio, pues hay una introducción al centro de aprendizaje, en este caso lluvia de tomate, que es el centro 1. Se describe el centro, los objetivos de la actividad, los materiales que se necesitan, el material manipulativo y la cantidad que se necesita por cada grupo. Recordemos que este material manipulativo se encuentra en el cuadernillo del estudiante. Bueno, llegamos a esta parte que viene siendo como la parte conceptual, aquí donde vamos nosotros a adquirir esos conocimientos que necesitamos para trabajar en el centro. Esto no está incluido dentro del material, esto nos toca a nosotros como docentes trabajárselo a los estudiantes. Entonces vamos a ver lo que son las estructuras aditivas. Es el conjunto de situaciones, en este caso problemas aritméticos aditivos, que requieren una adición, una sustracción o una combinación de dichas operaciones. El campo conceptual de las estructuras aditivas es a la vez el conjunto de las situaciones cuyo tratamiento implica una o varias adiciones o sustracciones, y el conjunto de conceptos y teoremas que permiten realizar estas acciones como tareas o problemas matemáticos. Esto dentro de la teoría de Bernoulli sobre situación y esquema, y sobre todo pues lo que tiene que ver con los conceptos de cardinal y medida, transformación temporal por aumento o disminución, de relación de la cantidad, de composición binaria de medidas, etc. Por ejemplo, cuánto es en total, de composición de las transformaciones, de relaciones, operaciones unarias, de inversión, entre otras. Esto de acuerdo con Bernoulli. Los estudios sobre problemas aritméticos aditivos han estado centrados sobre problemas en cuya solución interviene una sola operación. Esto se llama de una sola etapa. Son la categoría más sencilla de problemas. Los aritméticos aditivos de dos etapas son aquellos donde las soluciones implican
sumas y restas, y en todos los casos se necesitan estas operaciones, según Castro, Rico y Castro 92. Bueno, entonces llegamos a lo que son las estructuras aditivas. Tenemos las situaciones de cambio, en este caso de cambio creciente. Por ejemplo, en estas situaciones de cambio hay dos aspectos, ¿no? Cambio creciente y cambio decreciente. Y en cada una de ellas hay tres momentos que tienen que ver con la incógnita por la cual se esté solicitando. Por ejemplo, para la cantidad final tenemos un ejemplo. María tenía 15 caramelos, sus amigos le dieron 9. ¿Cuántos caramelos tiene ahora? ¿Sí? Entonces se pregunta por el final, por la cantidad final. La cantidad de cambio. María tenía 15 caramelos, sus amigos le dieron algunos, ahora tiene 24. ¿Cuántos caramelos le dieron sus amigos? Ahí preguntan por la cantidad de cambio. Y por la cantidad inicial. María tenía algunos caramelos, sus amigos le dieron 9, ahora tiene 24 caramelos. ¿Cuántos caramelos tenía antes? Entonces aquí están preguntando por la cantidad inicial. Este material lo tomamos de Ainhoa Correa Astur de la Universidad de Alicante, 2016. Bueno, entonces ahora seguimos con las estructuras aditivas de cambio decreciente. Igual vamos a preguntar por los tres elementos. Empezamos con cantidad final. María tenía 34 caramelos, le dio 19 a Roberto. ¿Cuántos caramelos le quedan? Cantidad de cambio. María tenía 34 caramelos, dio algunos a Roberto, ahora le quedan 15 caramelos. ¿Cuántos caramelos le dio a Roberto? Aquí preguntamos por la cantidad de cambio. Y por la cantidad inicial, María tenía algunos caramelos, le dio 19 caramelos a Roberto, ahora le quedan 15 caramelos. ¿Cuántos caramelos tenía antes? Entonces aquí indagamos por la cantidad inicial. Bueno, muy bien, ahora seguimos con la estructura aditiva de combinación. Esta es la que también se pueden llamar parte todo. Entonces aquí o se indaga por el todo o por una de las partes. Para el todo, 25 niños y 19 niñas hacían una obra de teatro. ¿Cuántos estudiantes estaban actuando en total? Ahora se indaga por una parte. 44 estudiantes hacían una obra de teatro, 19 eran niñas y el resto niños. ¿Cuántos niños había? Esas son las dos situaciones aditivas de combinación que se pueden presentar. Después tenemos la estructura aditiva de comparación, donde tenemos la comparación creciente más que, ¿verdad? Y la comparación decreciente menos que. Aquí también tenemos tres ejemplos o tres situaciones que se derivan de ella. Una donde se pregunta por la diferencia, otro por la cantidad comparada y por la cantidad de referencia. Entonces, para la diferencia, este es el ejemplo. Ana tiene 33 canicas, Juan tiene 15 canicas. ¿Cuántas canicas tiene Ana más que Juan? Entonces la cantidad comparada es 33 canicas que tiene Ana. La cantidad referente son 15, entonces la diferencia ¿cuál es? Ana tiene 33, Juana tiene 15. ¿Cuántas canicas tiene Ana más que Juan? Para la cantidad comparada, Ana tiene algunas canicas, Juan tiene 15. Ana tiene 18 más que Juan. ¿Cuántas canicas tiene Ana? Entonces aquí se indaga por la cantidad comparada, mientras que la referente y la diferencia se encuentran o estos valores se conocen. Para la cantidad de referencia, Ana tiene 33 canicas, Ana tiene 18 más que Juan. ¿Cuántas canicas tiene Juan? Entonces la cantidad comparada 33, la referente es la incógnita y la diferencia son 18. Entonces estos problemitas muy interesantes son crecientes, comparación creciente. Bueno, acá es comparación decreciente, tenemos que arreglar aquí el título y aquí hablamos con o nos expresamos con la palabra menos que. Igual tenemos tres aspectos dependiendo de la incógnita y vamos a ver los ejemplos. Dice, Pablo tiene 43 caramelos, Javier tiene 25 caramelos. ¿Cuántos caramelos tiene Javier menos que Pablo? Entonces la cantidad comparada es 43, Javier
Es la cantidad referente con 25 y se indaga por la diferencia. Por la cantidad comparada, Pablo tiene algunos caramelos, Javier tiene 25 caramelos. Javier tiene 18 caramelos menos que Pablo. ¿Cuántos caramelos tiene Pablo? Y la cantidad de referencia, entonces Pablo tiene 43 caramelos, Javier tiene algunos de esos caramelos y Javier tiene 18 caramelos menos que Pablo. ¿Cuántos son los caramelos que tiene Javier? Entonces, de esta manera nosotros trabajamos las estructuras aditivas de comparación decreciente. Recuerden que aquí hay que agregar el título. Y pues los reconocemos por el uso de las palabras menos que. Bueno, entonces según Castro 2008, los problemas de estructura aditiva que se pueden clasificar en distintos niveles de complejidad o dificultad según la incógnita que se plantee. Y así lo demuestra la siguiente tabla. Entonces en esta tabla tenemos para determinar el grado de complejidad, el nivel 4 es el mayor nivel y entonces pues dependiendo del tipo de problema y de la incógnita pues estarán en uno u otro nivel. Claro que este nivel pues de dificultad también depende del estudiante, de sus conocimientos y sus habilidades. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos que pueden estar considerados dentro de los distintos niveles y que sería bueno también tener en cuenta a la hora de nosotros elaborar nuestros problemas o de colocarle los problemas a los estudiantes, porque también podríamos definir aquí de pronto lo que podrían ser niveles de desempeño, ¿no? Bajo, alto, sobresaliente, como lo tengamos nosotros en nuestro sistema de evaluación escolar. Bueno, entonces veamos algo sobre las estrategias. Recordemos que el estudiante puede utilizar algunas estrategias para resolver problemas, como las que están aquí. Cuando tenemos materiales manipulativos, separar a un lado, etiquetar o señalar, enumeración mental, descomposición, entre otros, ¿sí? Esto de acuerdo con Ginsburg, Jacos y López, 1998. Si ustedes consideran que necesitan ampliar un poco más sobre estas estrategias que puede utilizar el estudiante, pues me lo hacen saber en los comentarios. También hay algunos procesos, ¿verdad? Procesos cognitivos y metacognitivos que puede utilizar el estudiante para resolver problemas. Por ejemplo, habíamos hablado de George Polya con su libro Cómo plantear y resolver problemas y las heurísticas que planteaba. Entonces, la primera etapa que definía Polya era comprender el problema. Esto está enmarcado dentro de los procesos cognitivos y también podríamos desglosarlo en 4 momentos o 4 actividades como explorar, comprender, adquirir nueva información y analizar. Esas 4 pueden estar dentro de la comprensión del problema según Polya. Planea, concebir el plan, implementa, ejecución del plan. El monitoreo local o el monitoreo global es la cuarta etapa donde se examina la situación planteada o se hace la visión retrospectiva. Ya estos dos procesos o última fase de acuerdo con Polya es el proceso o se dan los procesos metacognitivos. Si ustedes consideran que debemos ampliar esta información, me lo hacen saber en los comentarios y hacemos otra sesión para trabajar esto. Recuerden que esto pues es tomado de una publicación que se llama La entrevista flexible, reversibilidad y número faltante, de acuerdo con Ginsburg, Jacos y López, 1998. Bueno, entonces miremos ahora que entramos a lo que es el centro propiamente dicho, donde nos hablan sobre la enseñanza explícita, ¿verdad? De la cual ya estuvimos hablando. Entonces aquí, después de haber nosotros trabajado las estructuras aditivas, entonces ya le podemos presentar a los estudiantes este material y hacerle las preguntas. Entonces, fíjense que aquí tenemos el material manipulativo que debe recortarse y estas tarjeticas pues el estudiante las irá tomando y irá resolviendo de acuerdo a lo que las tarjetas le digan. Entonces diga a los estudiantes
que falta un dato para resolver este problema y que ese dato lo debemos colocar en el rectángulo azul. Explique que este mismo problema se utilizará repetidamente durante el centro y que en cada ocasión la parte en el marco será ocupada por una información específica. Muestre a los estudiantes las hojas de lo que estoy aprendiendo, donde se encuentran las instrucciones que hacen referencia a la suma, resta y la equivalencia numérica. Entonces fíjense que ya después de nosotros haber trabajado las estructuras aditivas con nuestros estudiantes, ellos se pueden desempeñar muy fácilmente cuando estemos realizando esta actividad. Esta actividad siempre viene con una duración sugerida, pero todo depende de nuestro contexto, nuestra situación específica del aula. Dice que se explica a los estudiantes que esas instrucciones ayudan a descubrir cuántos tomates tiene Luisa. Cada instrucción, lo mismo que, más que, menos que, representa una regla que ellos deben utilizar para encontrar el número de tomates que tiene Luisa. Dice que se realiza el primer ejemplo con los estudiantes, ¿verdad? Dice, en este caso, se vuelve a leer el problema inicial, se toma una tarjeta de la pila de condiciones que debe ser la que cumpla con o que dé respuesta a esa pregunta. Bueno, entonces seguimos con la enseñanza explícita, ¿verdad? Entonces se sigue haciendo el mismo trabajo, se siguen colocando las tarjeticas, lo que dicen cada una de ellas, y así los estudiantes van adquiriendo esta destreza. Fíjense que se le debe explicar a los estudiantes que se van a representar el número de tomates que tiene José utilizando fichas. Tome 12 fichas para representar el número de tomates que tiene José. Entonces recuerden que al inicio del centro nos decía que debíamos tener a la mano, a disposición de los estudiantes para realizar las actividades. Entonces hay que leer muy bien para que paso a paso se vayan dando cada una de las actividades de acuerdo a como lo sugiere el material. Estos son los ejemplos, seguimos trabajando en esta parte, ¿verdad? Y llega otra actividad que dice que se le dice a los estudiantes que Luisa tiene 8 tomates menos que José, se quitan 8 tomates fuera de los 12 que tiene José, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a trabajar las estructuras aditivas de forma manipulativa, ¿sí? Y se hacen los ejemplos que sean necesarios para que los estudiantes comprendan. Ojo con las preguntas, muy interesante las preguntas, muy importante hacerlo, que los estudiantes puedan pensar y explicarnos su razonamiento. Bueno, aquí tenemos que vienen unas orientaciones para las actividades. Dice, se le pide a los estudiantes que se organicen en grupos de 4, se entrega el problema inicial. Entonces, importante la lectura de todo esto. El regreso a los aprendizajes siempre es importante dentro del centro de aprendizaje regresar cada vez que sea necesario, ¿verdad?, a los aprendizajes anteriores, a lo que se ha discutido, a lo que se ha explicado con anterioridad para ir afianzando estos conocimientos, ¿verdad? Entonces aquí nos sugieren algunas preguntas que harán parte de esas memorias colectivas o de aquellas construcciones que hemos venido registrando de los avances de nuestros estudiantes. Preguntas como ¿qué te parece importante recordar? Algunas respuestas importantes podrían ser la misma cantidad quiere decir el mismo número, cuando oigo menos quito fichas, cuando oigo más añado fichas, entre otros. Entonces, importante leer bien cada una de las instrucciones del centro de aprendizaje para realizar con los estudiantes. Fíjense que siempre se está recordando, se está volviendo atrás para ir considerando todo lo que haya podido quedar sin explicación o no comprendido, irlo trabajando para que al final del centro todos los aprendizajes que se necesitaba que los estudiantes aprendieran pues hayan quedado en ellos o hayan sido asimilados por ellos. Bueno, es importante también que si tenemos estudiantes que son más rápidos, que comprenden mejor, pues tener siempre algunas actividades adicionales para que ellos vayan realizando. Entonces, no, que terminaron y ya, no, miren, aquí pueden seguir haciendo esto o pueden trabajar con sus compañeros, siempre buscando que estén realizando algún tipo de actividad que los ayude a seguir
mejorando en sus aprendizajes. Bueno, este es el material manipulativo, son las tarjetas de condiciones que se deben recortar. Y llegamos a la situación de acción, que es lo que estoy aprendiendo. También podemos decir que esto es la práctica guiada. Bueno, vamos a dejar hasta aquí y continuamos en el próximo video.